es un tema, el título es amplio, es la ley. Vamos a hablar en torno a los 10 mandamientos, ¿sí? Pero no solo los 10 mandamientos, sino el lugar que tiene la ley en la Biblia. Fíjense el Salmo 119, por favor. Abran la Biblia. ¿Salmo cuánto? 119. Se distingue muy fácilmente. ¿Por qué es famoso y se distingue fácilmente? Porque es largo. Es larguísimo. Sí. ¿Cuán largo es? Fíjense, al costado, ¿ven que tiene las letras del alefato hebreo? Aleph, Bet, ¿lo ven? Al costado tiene la palabrita. Aleph, Bet, Gimel, Dav. Entonces, ¿cómo este es un acróstico? ¿Se acuerdan que era un acróstico? Cuando en la primaria el maestro el día de la mamá nos decía, escribí mamá en vertical, y después en la primera M en el renglón hacía una estrofa, un verso, y así. Eso es un acróstico. El acróstico es que el salmo sigue de la A a la Z, diríamos en griego, ¿sí? O no, en castellano. Entonces, está todo el alefato, todo el abecedario. O sea que es un canto total, un elogio pleno, total a la palabra, ¿sí? Entonces, el elogio a la palabra. Fíjense que tiene, por eso tiene 22 estrofas, y cada estrofa tiene 8 versículos. Es larguísimo. Pero lo que me interesa de esto, que es un elogio a la palabra, a la Torá, a la ley. Y quien lee ese salmo va a verificar que en el hebreo hay 7 modos de decir lo mismo, palabra o Torá. Son, digamos, 7 acepciones, ¿sí? 7 modos, 7 sinónimos. Entonces, ley en hebreo es enseñanza, es prescripción, es decreto, es mandato, es palabra, ¿sí? Entonces, es una expresión, no es solo ley en el sentido del reglamento para conducir un auto o del código civil para... No es ese. Eso también es, pero tiene un sentido más amplio. Fíjense, Torah es enseñanza, pero también significa buscar. Miren, ven que una cosa es la ley en el sentido que me indica lo que debo hacer, y otra cosa es la ley que me hace buscar lo desconocido. Ven que la palabra es muy rica y muy amplia. Entonces, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la palabra. Esto es un elogio a la palabra. El hombre es el ser de la palabra, ¿no? La sociedad tiene como elemento fundamental el parlamento. El alma de la democracia, ya lo decía Aristóteles, es el parlamento, es la palabra. O sea, nosotros los que nos gobiernan no es la cachetada, sino la palabra, la lógica, la razón, el diálogo. El primado de la ley significa primado de la palabra, ¿no? Entonces, palabra que también significa etimológicamente parábola. Una parábola es una palabra, ¿no? Entonces, es un elogio a la palabra, es un elogio a la parábola. Ahora, el hombre, decía Aristóteles, son politikon logikon. Son politikon, es un animal, son animal. Politikons, político, logiton, palabra, lógica, ¿no? Entonces, el primado de la ley es liberarnos del autoritarismo, ¿sí? De la dictadura, ¿sí? El primado es el primado de la razón, de la lógica, de la sensatez. ¿Qué nos gobierna a nosotros? Lo sensato. ¿Ven? ¿Ven que es muy distinto? Entonces, a mí, ¿quién me guía? Un catecismo en donde dogmáticamente se me dice que es... No. Me guía una palabra que tiene valor porque es lúcida, sensata. Bueno, entonces es más o menos de esto lo que vamos a hablar. Después se condensa en el decálogo, los 10 mandamientos, pero es bueno tener este registro de que es una palabra amplia y rica. Cuando hablamos de la ley en la Biblia,
sobre todo en el Pentateuco, en la Torá, no solo hay que traducir por ley, por precepto, que también deben traducirse, ¿sí? Enseñanza, búsqueda, la cosa es mucho más rica, ¿no? Entonces, bien, hecha esa indicación, miren la diapositiva 2, vamos a reubicarnos, a ver en dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos con el Éxodo. Fíjense, la cosa comenzó en Egipto, ¿no? Capítulo 1 al 15. Todo el cautiverio, las plagas, sí. 15 al 18, la andadura por el desierto, ¿sí? El pan, el agua. Nosotros no hemos elegido ningún texto de eso, porque lo vamos a retomar en libros números, por eso no tomé ahí, ¿no? Pero después viene la marcha por el desierto. Fíjense, es del capítulo 15 al 18. Ahora miren, en el centro tenemos el Sinaí, que es Éxodo 19 al 40, 20 capítulos. Miren que el Éxodo, la experiencia de Egipto y el desierto también son 20 capítulos casi, no llega. Pero ven que son casi 50 y 50, ¿no? Por eso decíamos al principio que hay dos lugares clave, Egipto y el Sinaí. Pero miren, ven lo masivo, ven que 20 capítulos para el Sinaí, 20 capítulos para el catecismo, para la Torá, para la ley. Pero no basta eso, fíjense abajo. Todo el libro del Levítico son leyes que sigue dando Dios en el Sinaí. Todo el libro del Levítico. Y miren más abajo. Y los 10 primeros capítulos del libro del Número son todas enseñanzas en el Sinaí. Entonces aquí hay la primera conclusión. ¿Por qué es importante la ley, la legislación en la Biblia? Sí, literariamente sí, porque la tercera parte del Pentateuco son leyes. La tercera parte del Pentateuco son leyes. O sea, es muy importante el tema de la ley. Bien, después sigo la andadura por el desierto, el libro de los números, allí nos vamos a entretener bastante, y finalmente llegan a Moab y ahí entra la tierra prometida, ¿no? Bueno, miren, abajo tenemos el mapa, diapositiva 3, muy rápido, miramos a la izquierda arriba, Gosén, ¿se acuerdan? Ramsés, cruzan por el lago pequeño, van hasta el Sinaí, acá vamos a estar mucho tiempo en el Sinaí, después van a Cades, etcétera, pasan por Edom, Moab, el viejo Moisés a los 120 años muere en Moab, en el monte Nebo, él no entró a la tierra prometida, sino que él solo la vio, ¿no? Entonces, ahí en Moab muere el viejo Moisés, Josué es su lugarteniente, y por eso que aparece el libro de Josué, estrictamente es el que va a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Fíjense que Moisés se queda en el desierto como Juan el Bautista, Josué entra a la tierra como Jesús. Cuando lo matan a Juan el Bautista del otro lado del Jordán, ahí Jesús dice, hay que entrar a la tierra. ¿Sí? Fíjense, entonces, del otro lado del Jordán, el rito de Juan el Bautista son ritos de iniciación, es bautismo. Jesús no bautiza nunca. En la tierra, ¿qué hace falta? Pan y salud. Jesús va a hacer milagros y va a curar gente, ¿no? Pero miren que la estructura viene de acá, ¿no? Jesús, recuerden que Jesús y Josué es la misma palabra en hebreo. Jesús se le llamó Josué, ¿está claro? Es la misma palabra. Entonces ven, Moisés es como Juan que queda en el desierto, no entra a la tierra. En cambio, Jesús es el nuevo Josué. Josué es el caballero que entra a la tierra, él es San Martín. Josué es San Martín, ¿sí? Entonces, Jesús es el que entra a la tierra, y ahí lo que en la tierra hace falta es pan y salud. Bueno, para que vean que después esta tesis la va a recoger fuertemente el Nuevo Testamento en general, los Evangelios en general, pero sobre todo Mateo. Mateo en esto lo va a asumir como una clave. Bueno, continuamos, diapositiva 4.
Ya dijimos el valor del tema de la ley, porque, bueno, literariamente es la tercera parte del libro, o sea, que del Pentateuco, y además una razón teológica. La masa es amorfa y generalmente anárquica. El pueblo, ¿sí? El pueblo está organizado por la lógica, por la sensatez. El pueblo sin palabras, sin ley, se autodisuelve en el caos. Por eso la ley siempre es constitutiva del pueblo y de la nación. Por eso es que teológicamente Dios no va a fundar las masas, ¿sí? Sino que Dios va a fundar un pueblo. Y este pueblo requiere de un fundamento. Su fundamento no es el poder, el fundamento es el diálogo. En eso se sostiene. Bueno, por eso la importancia de esto. Miren diapositiva 5. Ahí tienen el mismo libro. El de la derecha, de Sicre, se llama Introducción al Antiguo Testamento. Ese está digitalizado. Ustedes, mientras yo estoy hablando, lo pueden bajar y tener. Es mejor la introducción al Antiguo Testamento que van a leer alguna vez. No hay un libro mejor a ese. Lo tengo, padre, está buenísimo. Ya, pero digo, bueno, por eso. Pero ustedes ahora se demoran 5 minutos, lo bajan y lo tienen. Tienen la mejor introducción que se ha escrito sobre el Antiguo Testamento. Si no lo quiere tener, no. Esa es la versión clásica. Después, ¿mejor que el de Charpentier? Yo creo que sí, pero sume, no excluya, ¿no? Yo lo elogio. Si además hemos tenido suerte de traerlo, de conocerlo, pero es un avión. Pero bueno, hay otras, pero esto es un lujo. Y después sacó la misma introducción, pero agregó algunos capítulos menores. Los agregados no son sustanciales. Bueno, ¿por qué cito? Porque vamos a comenzar de diapositiva 6, leyendo un cuento de Sicre, para presentar cómo es la ley en Israel. Cuenta un cuento. Entonces lo vamos a leer un poquito largo. Yo voy a pedir que se ofrezcan a leer los que son rápidos, como Mariana, ¿sí? María Fernanda. Los que son ágiles en la lectura, quien tenga esos aparatos así, teléfonos, no se ofrezcan porque es largo. Total, lo van siguiendo con la lista. Entonces, así leemos lo más rápido que podamos. Perdón, están todos invitados a leer, pero digo, ofrézcanse los que son ágiles, rápido y claro, porque el texto, van a ver que el cuento es largo, se va a poner tedioso. Adelante, quien quiera leer, lea. Liliana, padre, ¿puede ser? Sí. El toro de Zacarías. Zacarías fue el último en llegar a la era. No le agradaba aquella reunión, convocada para resolver el problema de su toro, Gedeón. Había sido siempre un animal pacífico, se limitaba a mirar de soslayo a los chiquillos. Los mayores le tenían más respeto, pero nunca embistió a nadie. Y aquella maldita tarde, hace una semana, la emprendió con Lucero, el toro de Juan, hasta que lo mató. Habría sido un mal día, seguro que por culpa de su vaca. Zacarías intentó resolverlo amistosamente, pero Juan se había puesto imposible. Quería que le diese a Gedeón a cambio de Lucero. Hasta ahí podíamos llegar. Otro que siga. Sigo. No hubo más remedio que reunir la asamblea de todo el pueblo. Betardón era una pequeña aldea en la serranía de Efraín, poco más de 200 pacíficos habitantes. El pleito entre Juan y Zacarías había creado polémica, y aquella mañana de mayo no faltaba nadie en la era. Incluso vino Meralí, el levita, hombre culto, que había visitado Jasón y Megiddo. Algunos decían que sabía leer, pero nadie lo había visto con un papiro o una tablilla en las manos. ¿Alguien que quiera seguir? Ya conocéis el problema, comenzó Juan. Zacarías está dispuesto a pagarme el precio del toro, pero eso no me sirve de nada. Yo no necesito dinero, sino un toro. Para conseguirlo, tendría que ir muy lejos.
Lo único que pido es que Zacarías me dé su toro a cambio del mío. Yo le pago el toro, respondió Zacarías, pero Gedeón no se lo doy. Hace años que lo tengo, lo quiero y me hace falta. Además, no sabemos cuál de los dos empezó la pelea. Otro. En Siquén ya pasó lo mismo hace unos años. Intervino José, un anciano que entendía de toros y de hombres. Como no se ponían de acuerdo, vendieron el toro vivo y se repartieron el dinero y el toro muerto. Los de Siquén es que son muy brutos. Con eso fastidian a los dos y seguro que el toro vivo lo compró el alcalde. Algunos rieron la salida de Joaquín. Ya conocían a ese muchacho, siempre protestón, que en todas las asambleas proponía organizar una batida contra los filisteos. Otro. A los dos no los fastidiaron, insistió José. El dueño del toro muerto fue compensado y el dueño del toro vivo fue castigado. Zacarías saltó de la piedra donde se sentaba. Y a mí, ¿por qué van a tener que castigarme dejándome sin toro? Bastante castigo tengo con pagarle el suyo. Sí, pero mañana te llevas el toro al campo. ¿Y yo? ¿Con qué trabajo? ¿Con las cabras? Otro. Los viejos de la aldea no recuerdan exactamente cómo terminó la discusión, pero les resultó curioso que el levita no hablase. Dicen que Zacarías siguió con su toro, aunque le encargaron seriamente que lo vigilase, y así lo hizo, por lo menos lo intentó. Pero 15 días más tarde, Gedeón volvió a las andadas. El caso fue más grave. Acorneó a Elcaná y dejó a la pobre Susana viuda y con 5 hijos. Otro. Esta vez Zacarías no... Esta vez Zacarías no llegó el último a la era. Estaba allí el primero, protegido por algunos hombres para que no lo matase la familia del difunto. La discusión fue tensa. Joaquín, que gustaba de usar palabras raras, aunque no conociese su significado, habló de premeditación y alevosía. José no recordaba ningún caso parecido en Siquén. Algunos decían que Gedeón tenía un mal espíritu y había que matarlos. Otros consideraban a Zacarías reo de muerte. Otro. Fue entonces después de más de 2 horas de discusión cuando intervino Merari. Su condición de levita le hacía gozar del prestigio de todos. Habló pausado, como si recitase un salmo durante un sacrificio. Otro. La primera vez... Vamos, Moni, vamos. La primera vez que se planteó el problema, José dijo que lo que habían hecho en Siquén. Algunos lo tomaron a broma. Sin embargo, es bueno que sepamos lo que deciden en otros sitios, sobre todo si es sensato. De esa forma conseguiremos tener unas leyes comunes que valgan para todos los pueblos de Israel. Otro. Se dice que hoy no puede aconsejarnos nada. Yo sí, en Israel hay muchos toros y no es la primera vez que un toro mata. Durante años, incluso mucho antes de que otros israelitas se planteasen el problema, el caso estaba ya legislado. He tenido que hacer un largo viaje para traeros esas leyes. Otro. Merece la pena que las escuchéis con atención. Todos miraron con asombro y respeto la hoja de papiro que Merari había sacado de su amplia manga. En ella, escritas con símbolos extraños, estaban las leyes del toro que escornea. La voz de levita se alzó sobre la era. Y ahora el texto bíblico. Cuando un toro mate a cornadas a un hombre o a una mujer, será apedreado y su carne no se comerá. El dueño es inocente. Se trata de un toro que ya embestía antes y su dueño, advertido, no lo tenía encerrado. Entonces, si el toro mata a un hombre o a una mujer, será apedreado y también su dueño es reo de muerte.
Si le ponen un precio de rescate, pagará a cambio de su vida lo que le pidan. La misma norma se aplicará cuando el toro acornee a un muchacho o a una muchacha. Pero si el toro cornea a un esclavo o una esclava, el dueño del esclavo cobrará 300 gramos de plata y el toro será apedreado. Cuando un toro mate a corneadas a otro toro de distinto dueño, venderá el toro vivo y se repartirá el dinero. También el toro muerto se lo dividirá entre los dos. Pero si se sabía que el toro ya embestía antes y su dueño no lo tenía encerrado, entonces pagará toro por toro y él se quedará con el toro muerto, el éxodo. Bueno, fíjense cómo si ese texto nosotros lo leíamos en la Biblia, un domingo en misa, nos aburríamos. Entonces, ven, estos textos, la ley aparentemente es abstracta. No, la ley supone un contexto concreto y real. Entonces las leyes surgen de la realidad, ¿no? Entonces, esto es lo bueno de este cuento, le pone encarnadura a una ley que si lo leíamos solito nos iba a parecer meramente abstracto, ¿no? Pero entonces la ley nace en un lugar concreto, ¿sí? La ley viene a ser una interpretación de la realidad. Por eso me parecía un buen arranque para ver cómo nacen las leyes en general. Vamos a la diapositiva 18 y vamos a comparar a otras legislaciones. Diapositiva 20, esto lo saqué de este libro de Jean-Louis K, ya lo he mencionado. Este no creo que esté digitalizado. Y vamos a comparar, ¿sí? Miren, el código más famoso, antiguo, es el famoso código de Hammurabi, siglo XVIII a.C., contemporáneo del viejo Abraham, ¿sí? Allá en Babilonia, ¿sí? Miren el mapita de la diapositiva 22, recuerden dónde está Babilonia, ¿ven? Ahí sería. Diapositiva 23, esta es la estela que se encontró y está guardada en el Museo del Louvre, y miren la 24, ahí hay una estatua sobre Hammurabi, etcétera, ¿no? Entonces, volvamos a la diapositiva 21. No hace falta que volvamos a la diapositiva 21. Entonces, vamos a la diapositiva 25. En el preámbulo dice que él se presenta como un pastor que viene a poner en práctica el derecho y la justicia. A ver, esto es muy importante. ¿Cómo era la legislación antes de Hammurabi? Existía la ley de la venganza. Y una venganza desmesurada. Si a mí alguien me arrancaba un ojo, yo le arrancaba el ojo a toda la familia de mi enemigo, ¿sí? ¿Ven? Es desmesurada. Esa es la ley de la abundancia. La ley de la venganza desmesurada. ¿Cuál fue la gran revolución de Hammurabi? Decir ojo por ojo, diente por diente. Esa frase que ustedes la van a encontrar en la Biblia 3 veces, como si Dios se lo hubiera dicho a Moisés, no es así, no es un invento ni de Dios ni de José, el invento es Hammurabi. Era una frase brillante en la época. Digo 2 palabritas. En primer lugar, esto del ojo por ojo, ¿qué pones? Un límite a la desmesura de la venganza. O sea, ya no es que vos le podés arrancar todos los ojos a la tribu de los adversarios. Es ojo por ojo. Ven, pone la mesura. Justicia es medida, ¿no? Es medida, es mesura. Entonces, el código de Hammurabi fue revolucionario, fue un código progresista en la historia de la legislación, ¿no? Ahora fíjense, otro detalle. Ojo por ojo, diente por diente, era una metáfora. No había que interpretar literalmente. Era brutalidad. Si a mí sacan el ojo, que la justicia diga, arránquele el ojo al otro. No, páguele 10 sueldos, qué sé yo, libérele 5 esclavos. Pero era una metáfora de medida, de mesura. Jamás se entendió literalmente. Es una brutalidad. ¿Sí? Juan Manuel. Sí. Juan Manuel, discúlpame, Edgardo habla. Sí. Todo lo que vos estás diciendo de la ley de desmesura, etcétera, etcétera, se llama, por lo menos yo lo conozco como ley de Talión.
Eso es talión, sí. Talión, ¿por qué? Porque es una palabra latina, talis. A tal cosa, tal otra. Vos me sacás el ojo y yo te saco. A tal cosa, tal otra. De ahí es una palabra latina, no es hebrea. A eso se llama la ley del talión. ¿Sí? ¿Qué es esto? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Bueno, entonces fíjense, primero, es una medida de mesura. Segundo, es una metáfora. No se puede interpretar literalmente. Usted no le puede arrancar el ojo a nadie. ¿Sí? Tercero, yo no soy el que hago justicia por mano propia. Esta es una metáfora para los jueces. Es el juez el que dictamina qué significa, la interpretación de qué significa ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Bueno, no me quiero detener en eso, pero entonces, este es Hammurabi, es un grande. Miren que hoy en día somos más brutos que Hammurabi. ¿Vieron? A un tipo, ¿se acuerdan a Santos, ese famoso tipo que robaban como 100 pasacassettes? ¿Se acuerdan? Siempre robaban, hasta que un día agarró una pistola y la mató. Hoy un tipo, un choro me afana 5 veces y la gente dice, pégale entero. O sea, nosotros todavía siguen siendo la ley progresista lo de Hammurabi, ¿no? No hay que olvidarlo. Pero entonces, Johnny Longo, ¿qué está presentando? ¿Podría hacernos el favor de, porque no veo a nadie, de retirar lo que... Nosotros tampoco vemos, ¿eh? No sé si me escucha. Yo escucho, Juan Manuel. Yolanda, le imploramos, le rogamos, le pedimos que suspenda esa acción porque no veo nada. ¿Puede ser? Yo sí los veo, padre, y veo la mitad de la pantalla de Yolanda. ¿Nos estará escuchando, Yolanda? Yo también lo veo, padre, y veo la mitad de la pantalla, igual. Bien, Yolanda, todos te lo pedimos. Tienes que dejar de compartir pantalla. Claro. Yo no veo nada más que icono de abajo, un cuadradito con una flecha hacia arriba. ¿Cómo? Yo creo que tenés que darle de baja, Juan, borrala, sacala del grupo y después la... ¿Qué hago en este caso? ¿Qué hago? Se puede presentar pantalla, otro presente usted, Juan Manuel, y después la saca. Si yo no presento pantalla, para eso les tomo el trabajito de mandarles el PowerPoint. Yolanda, ¿no nos escuchas? Ahí está. Ahí está. Gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Genio. Recuerden, yo podría presentar pantalla, pero he preferido enviar el PowerPoint, que es un doble laburo, para poder ver los rostros. Sí, yo no me gusta hablarle a la pared, me gusta ver gente. No, padre, pero le pedían que presente pantalla para que se saliera la otra y después pudiéramos seguir bien, como hizo Santiago. Sí, esa era la idea. Ella presentó pantalla para que... Claro. A Santiago presentó su pantalla y así sí sacó la otra. Lo de Santiago bien. sí lo entendí. No, lo de Yolanda debe haber sido un error. Claro, bueno, pero no importa, ya está. Bueno, entonces, gracias, Yolanda. Entonces estábamos en esto de la cuestión. ¿Cuál crítica? Estoy en la posición 25. ¿Qué crítica se le hace al código de Hammurabi? Dos fundamentalmente. Esta es la segunda parte de la diapositiva 25. Casi todo delito termina con la pena de muerte. Bueno, eso es una exageración. Y lo otro, que hay cierto clasismo. Uno es el delito de un pobre y otro es el delito de un rico. Yo seleccioné algunos artículos, quien los quiera leer, adelante, está en la diapositiva 26. Adelante, quien quiera leer. Si alguien ha acusado a otro y le ha imputado un asesinato, pero no lo ha probado, el acusador será ejecutado. Siga con el otro, Ana María. 27. Si alguien ha robado un buey o un cordero o un asno o un cerdo o un barco, ya sea este de un dios o del palacio, restituirá 30 veces. Si es de un hombre del pueblo, restituirá 10 veces. Si el ladrón no tiene con qué restituir, será ejecutado. Continúe, Ana María. 29.
Ahí va, padre. Parece que lo tiqué acá. Perdón. Artículo 100. Ahí está. Si ha roto un hueso a un notable, se le romperá un hueso. No. Falta el 28. Si ha reventado un ojo al esclavo de alguien, o si ha roto un hueso al esclavo de alguien, pagará la mitad de su precio de compra. Me parece que... Si un hijo, ahí es. Dale. Si Laura. un hijo golpea a su padre, perdón, se le cortará la mano. Si alguien revienta un ojo a un notable, se le reventará el ojo. Continúa, Laura. Bien. Si ha roto un hueso a un notable, se le romperá un hueso. Si ha reventado un ojo al esclavo de alguien, o si ha roto un hueso al esclavo de alguien, pagará la mitad de su precio de compra. Bueno, lo importante es que, miren, esta legislación es del siglo XVIII antes de Cristo. ¿Sí? Si lo de los 10 mandamientos existió, es del siglo XII antes de Cristo. Ahora, la redacción es del siglo VI y siglo IV. Ya fíjense, estamos hablando de una cosa, un monumento de la legislación, un progreso de la ética de una forma impresionante, con las críticas que hay que hacerle. Bien, vamos a seguir con la comparación. Miren diapositiva 30, esto es interesante. En la Mesopotamia pasaba esto: cuando uno asumía como rey, se daba el lujo de proclamar amnistías. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto generaba clientelismo. Yo gano votos y el día que yo asumo, digo tal cosa, ¿sí?, que libero a todos los presos, evidentemente que me granjeo el buen humor del pueblo, ¿no? Entonces, en la Biblia, miren la diferencia, es el jubileo bíblico, o sea, no es el rey, sino Dios el que decide la amnistía, ¿sí? Y por lo tanto, dependen de ciertos intervalos que ya están fijados, o cada 7 años o cada 50 años. Capaz que cuando yo asumo no me toca declarar la amnistía, ¿me expreso? ¿Por qué? O cada 7 años o cada 50. O sea, este poder se lo está liberando de la arbitrariedad humana, para que yo no use el poder para ganar votos. Eso se llama clientelismo, ¿no? Es interesante. Vamos a la otra diapositiva, 31, miren los códigos Egipto. Miren qué interesante. En Egipto no hay códigos sino a partir del siglo IV antes de Cristo. Miren qué tardío. Claro, ¿por qué? Y porque la ley es el faraón. La justicia es el faraón. Entonces no necesita ningún código el faraón. El faraón está por encima de la ley. En cambio, en la Biblia es al revés. La ley está por encima del reino. La ley está por encima de o sea, la palabra, la sensatez, la lucidez, la lógica, la palabra está por encima del poder. Mire, hago un breve referencia, perdonen que abrimos un paréntesis. En la Lumen Gentium, Dei Verbum número 10, el documento sobre la revelación, el número 10 se plantea la relación del magisterio, o sea, el poder, y la palabra, la escritura. Miren, lo digo de memoria, pero seguramente que casi que soy literal. Y ahí la Dei Verbum dice así: el magisterio no está por encima de la palabra, al contrario, está debajo y le sirve. ¿Ven? El poder en la iglesia, el poder está en la palabra, no en la jerarquía. ¿Está claro? Esto es muy, muy importante. Esto reformula el concepto de poder, el concepto de eclesiología. En la iglesia el poder es el diálogo, no hay otro poder. La jerarquía está para hacer que el diálogo sea posible. Pero fíjense, el dogma de los dogmas es el diálogo. Sin diálogo no hay dogma, no hay palabras, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pero bueno, dejémoslo en un paréntesis. Miren diapositiva 32. En la Biblia se habla de la ley de Moisés, no de David ni de Salomón. O sea, ven, la ley no es de un rey, de un poderoso.
no es de alguien que tiene poder, que tiene. Por eso no es la ley de David, no es la ley de Salomón. La Biblia es la ley de Moisés. ¿Qué era Moisés? Un tipo sensato, era un profeta. Era el hombre de la palabra. Y esto es muy, muy importante. Diapositiva 33. Puse un chiste con humor, los argentinos lo captan, civilización y barbarie, ¿no? En la Biblia, el derecho es personal. Como no tenían Estado-nación, no tenían geografía, entonces es un derecho de personas, ¿está claro? En cambio, en Grecia cambia, el derecho es territorial. Cuando lo van a matar a Sócrates, Platón le sugiere a Sócrates que huya a Atenas porque ahí se podía liberar. Y bueno, no lo hace. Pero bueno, es esto. Entonces, mientras que en Atenas la justicia es territorial, en la Biblia la justicia es personal, ¿no? Y el otro elemento importante, el 34. El fundamento, la ley es exhortativa, no coercitiva. O sea, importa la motivación. Fíjense, el Éxodo. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros. El argumento es un argumento con fundamento, es una motivación teológica. Ustedes fueron extranjeros. No es que hace esto porque si no tenés 10 años de cárcel. Deuteronomio. Respeta el mes de las espigas, celebrando la Pascua del Señor, porque te sacó de Egipto. Ven que hay una motivación teológica, hay una argumentación, hay una exhortación, no es meramente coercitiva, ¿no? 35, en Mesopotamia, bueno, lo hemos visto en Hammurabi, si usted le roba a alguien, lo matan. Fíjense, matar un coso por las cosas es una brutalidad. Matar a un delincuente porque roba es creer que las cosas son más importantes que los cosos. Bueno, eso no está en Israel. En Israel no se mata al ladrón, ¿sí? Esto es importante. Ahí el texto que puse no es del todo claro, por eso no lo comento. Diapositiva 36. Hay un dicho que todo aquel que estudió Derecho, aunque no haya estudiado latín, repite la frase. In dubio pro reo. En la duda se salva el reo, ¿no? Esta frase es muy importante. Fíjense, en el derecho romano lo que importa es el reo. O sea, importa salvar al inocente. Distinguir claramente entre inocente y culpable. Este es el culpable, luego este es el inocente, ¿sí? Entonces, en cambio en la Biblia lo que interesa es la víctima. A ver, hay un choque en la esquina. Entonces, ¿qué diría el romano? ¿Quién fue el culpable? ¿Está claro? ¿Y cuál fue el inocente? ¿Qué diría la Biblia? ¿A quién hay que buscar? ¿A quién hay que salvar? ¿Verdad? La prioridad siempre lo tiene la víctima, ¿no? Primero resolvamos a este tipo, lo mandamos al hospital y después vamos a discutir si es el inocente o el culpable, ¿no? Bueno, son unas comparaciones nada más para ver esto de la ley en la Biblia, ¿no? Entonces saltamos a la diapositiva, diapositiva 38, otro excelente libro, no está digitalizado, de Jean-Louis K., ¿sí? Pero no está digitalizado. Vamos a la 39. Vamos a hacer un poquito de análisis literario. Ahora sí, me voy concentrando en el decálogo, ¿sí? Aunque ley ya dijimos. ¿Cuántos son los mandamientos para los judíos? ¿Está el pastor? ¿Pastor, estás ahí? ¿Pastor, no estás? 130 o 100, no me acuerdo. 100 y algo. ¿El pastor está o no está? No está el pastor. 613, padre. 613. Padre. 613. Claro, ¿se imaginan ustedes en catequesis los niños de 10 años? Sí. Ustedes tienen que dictar 613 mandamientos, tienen que dictarlos. Y le lleva un año. Bueno, ¿por qué? Pues ellos tienen, para ellos mandamientos es otra cosa. Bueno, entonces son 600. Miren un detalle. Más del 50% son leyes de gastronomía, son leyes
sobre las comidas. Esto es muy importante para el Nuevo Testamento. ¿Qué se puede comer? ¿Con quién se puede comer? Porque la clave, ¿por qué es importante la comida? Porque la comida suscita comunión, comunidad. Entonces, el alma de la comunidad está la comida. La comida es la que renueva el espíritu de la comunión. Por eso, más del 60%, no me acuerdo, estoy hablando de memoria, más del 50% segurísimo, son todas leyes sobre qué se puede comer o no se puede comer, ¿sí? Bien, entonces, bueno, pero nosotros nos vamos a concentrar. Alguien tiene abierto el micrófono y se escucha, fíjese. Bueno, nos vamos a concentrar en el decálogo, ¿sí? Miren diapositiva 40, la diapositiva 40. Observen que puse con un color, no sé cómo se ve, rosita, qué sé yo, puse con un color ese texto. Avancemos, aparece, no sé qué color es este. Vamos a la 43 y 44, está en amarilla, ese es el decálogo. O sea que tiene como un prólogo. Viene el decálogo. Después miren que la 45 aparece otra vez el color rosita y después el otro color. A ver, ¿qué quiero mostrar es esto? Este texto se lo partió en dos y se metió en el medio del decálogo. ¿Está claro? Entonces, lo voy a mostrar. Fíjense, ahora sí vamos a leer la diapositiva 40. Estamos en el monte del Sinaí. Moisés sube a la montaña y ahí va a recibir las tablas de la alianza. Esto sería, ¿sí? Miren cómo arranca diapositiva 40. Al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió la montaña y se oyó un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció de temor. ¿Qué es esto? Esto es lo que se llama una teofanía. Dios se manifiesta con símbolos, mezclando lo natural y lo sobrenatural, lo visual y lo auditivo, ¿sí? O sea, Dios es alguien demasiado grande, poderoso. Entonces hay truenos y rayos y fuegos, ¿sí? Miren Apocalipsis 4.5, por favor. Apocalipsis 4.5. En el capítulo 4 del Apocalipsis está la teología del Apocalipsis o la teofanía del Apocalipsis. Dios está sentado en un trono. Y miren qué dice Apocalipsis 4. Está sentado en un trono, lo están alabando, etc. Miren qué dice Apocalipsis 4.5. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Sí, dice, del trono salen relámpagos y truenos y se oye un gran estruendo. Delante del trono arden 7 antorchas, que son los 7 espíritus de Dios. Bueno, ven que están los truenos, ¿sí? ¿Ven? Eso es típico del género literario teofanía. Siempre que ustedes ven eso, truenos, ven Pentecostés, ¿qué pasa? Había un viento huracanado, hay un trueno fuerte y aparece el fuego. Bueno, todo eso son un género muy típico de la Biblia y de todas las culturas antiguas, que Dios se manifiesta con el poder cósmico, ¿no? Entonces, bueno, en Génesis 19... O la nube. ¿Cómo? La nube de la transfiguración, por ejemplo. Está bien, pero es de otro tipo. Es de otro tipo. La transfiguración, en la nube, ¿sí? En el bautismo, etcétera. Porque ahí no ves lo estruendoso, no están los rayos. Ese era el símbolo de la presencia de Dios que acompaña en el desierto, ¿sí? No es exactamente este tipo de teofanía, ¿sí? Esta teofanía es paradigmática. Siempre que en la Biblia hable de alguna teofanía, van a ver que la referencia es Éxodo 19:16. Esta es paradigmático. O sea, la cosa arranca por una teofanía. Esto es importante. O sea, por una experiencia de Dios. A partir de ahora, todo lo que diga le sirve al catequista, el que enseña a los niños los 10 mandamientos el sábado. A partir de ahora voy a tener presente al catequista que le enseña a los niños de 10 años. Fíjense, lo primero es la experiencia de Dios. Es un encuentro con Dios, una teofanía. Diapositiva 41, 40, no lo voy a leer porque es largo,
Pero ahí viene la alianza, o sea que Moisés sube y le van a dar los códigos de la alianza, ¿no? Y fíjense en diapositiva 43, y ahí propiamente viene lo que nosotros conocemos del decálogo. Entonces Dios pronuncia estas palabras: yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Y empieza propiamente lo que llamamos nosotros los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses, no te harás escultura, no te postrarás a eso, no pronunciarás el nombre del vano, acuérdate del sábado, honra a tu padre, no matarás, etcétera, etcétera. Los famosos 10 mandamientos que nosotros conocemos, ¿no? Después de eso, diapositiva 45, la teofanía. Ven que el contexto es la teofanía y la alianza. Esto es clave, ya van a ver. O sea, la Biblia venía narrando la teofanía y la alianza, y al redactor del siglo IV le pareció que ese era el mejor marco. Entonces parte el texto en dos y allí introduce, eso la semana pasada le llamábamos crítica literaria. Crítica literaria. Entonces el estudioso descubre que había un relato, una teofanía, una alianza, y alguien partió en dos el texto, por eso esa repetición, y allí metió los 10 mandamientos. Esta es la última redacción, siglo IV, o sea, la última interpretación que hace la Biblia de los 10 mandamientos. Vamos a ver que esto es clave. Entonces, los 10 mandamientos están en un contexto. ¿Cuál es el contexto? La teofanía, o sea, la experiencia de Dios, y la alianza. ¿Qué significa alianza? Pacto de amistad. Este es el marco de los 10 mandamientos. Entonces, fíjense, ustedes vieron que la catequesis de comunión siempre fracasó, y ustedes saben que siempre fracasará. Ustedes saben eso, siempre va a fracasar. ¿Por qué? Porque el niño aprende a los 10 años algunos contenidos, pongamos los 10 mandamientos, pero no tiene una experiencia de Dios. Él lo bautizaron y nadie le preguntó, en su casa no bendicen nunca la mesa, el papá nunca se pone de rodillas. O sea que chicos que es el mundo medio pagano. Pero como son católicos, lo mandan al que te decimos, le dan un cuadernito, un libro y una mochila y va a clase de religión. Ahora, eso es clase de religión, pero ahí no hay una experiencia de fe. Entonces, no ha habido. ¿Por qué fracasan las catequesis? Porque los niños a los 10 años, lo que hacen los catequistas es darle clase de religión, le informan. Hay 10 mandamientos, hay un Dios que es uno y trino, murió y resucitó. Eso se llama clase de religión. Eso no es un encuentro. Él no se encuentra con nadie. A él se le informa contenido, se le dice algo sobre Dios, pero no se encuentra con nadie. Entonces no ha tenido una experiencia de Dios. Entonces su catequesis es una información intelectual que no tiene fundamento. Eso como viene, se va. Eso no transforma a la persona. No. Entonces, como no ha habido experiencia real de Dios, al nivel de un chico de 10 años, pero como no ha habido experiencia real de Dios, entonces, y no sabe quién es Dios, él registra 10 mandamientos, Padre Nuestro, 7 sacramentos, etc. ¿Me expreso? Me parece, yo siempre consideré que ahí está la base de por qué siempre va a fracasar la catequesis de comunión, ¿no? Entonces, o sea, nosotros tenemos un cristiano, un católico hoy común, sin experiencia de Dios. Lo bautizaron sin saber, le dieron la comunión como fuerte, ya saben, como suele ser, ¿no? Desastre. ¿Han ido alguna vez a una misa de primera comunión? Desastre. Entonces, como la cosa, entonces es imposible que ese chico el día de mañana siga un creyente. Es realmente magia eso, o obra de Dios realmente, ¿no? Entonces, pero la iglesia no ha hecho nada porque ese chico o sea, no respetó el itinerario que marca la Biblia. Me he adelantado mucho, pero ténganme paciencia. Pero entonces, ven, el contexto es la teofanía, una experiencia de Dios, un rostro de Dios, una imagen de Dios. La alianza, ¿qué es la alianza? Un Dios que es amigo. Dentro de la amistad se entienden las exigencias. Los amigos no se mienten, los amigos no se traicionan. Ahora, ¿qué pasa? Yo le enseño los 10 mandamientos, pero no lo he puesto en el contexto de la amistad, ¿sí? La amistad, si es verdadera amistad, es exigente. De la amistad hay que hacerse responsable, yo no te puedo mentir.
Entonces, el ámbito de los 10 mandamientos es la amistad, obviamente. Yo los llamo amigos. Pero hay otro presupuesto que es alguna experiencia de Dios. Avanzo. No me quedo, voy a saltar un montón de cosas, tengan paciencia. Voy a saltar muchas cosas. Vamos a la diapositiva 72, después volvemos. Vamos a la diapositiva 72. Este es un hermoso librito chiquito que yo tuve la suerte de leer en el año 78. Tengo 2 versiones, así que uno lo puedo vender muy caro porque es chiquitito, pero no existe. Ustedes saben que ya está. Lo he buscado en internet, ni siquiera hay registro de que exista. Un libro chiquitito de croato, mira, el año 64, yo lo leí en 78, y en donde dice, es una catequesis bíblica sobre los 10 mandamientos. Dice, ¿cuál es la estructura? Entonces vamos, diapositiva 73. Esta es la clave literaria para entender los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el tema? Allá por el siglo, qué sé yo, ahí dice 15 a.C., se han encontrado los tratados de los hititas, siglo XV a.C. Moisés es del siglo XII. Entonces, los tratados hititas de vasallaje. ¿Qué son tratados de vasallaje? Es un pacto que hace un rey superior con los dioses menores. Hoy diríamos el presidente y los gobernadores, ¿sí? Un pacto, ¿no? Esos son los pactos de vasallaje. Entonces, hay un pacto, y se los ha encontrado, y están muy estudiados, que tienen una estructura literaria determinada. Miren diapositiva 74. Yo solo voy a leer el título, no voy a leer el texto. Ustedes después con paciencia lo van a leer el texto. Es antiguo, sé que no se entiende fácilmente, pero primero hay un preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? El rey superior se presenta ante los demás. Dice, yo soy el hijo del sol. Hay una autopresentación. Ese es el preámbulo. Después, diapositiva 75, está lo que se llama el prólogo histórico o historia de beneficios. Yo te cuento, a los reyes vasallos, yo les digo, mirá, yo fui el que construí la casa de tu papá, yo lo ayudé cuando entró en crisis, yo le presté para que arme un ejército, yo soy el que lo sostiene cuando hay guerra. Entonces, le recuerdo los beneficios, ¿sí?, que yo he hecho con su familia. Por eso se llama prólogo histórico o historia de beneficios. ¿Qué va a decir el Génesis en Éxodo 20? Va a decir, yo soy Yahvé, el que los sacó de Egipto. ¿Ven? ¿Qué les va a recordar? Yo soy el Dios que te ha liberado. ¿Ven? Ese es el prólogo histórico. En el Apocalipsis, en Éxodo 20, es un prólogo histórico muy cortito, pero en otros códigos de alianza que hay en la Biblia, que son varios, cada vez son más largos, en donde Dios le recuerda, ya ve todos los beneficios. Me quedo con el decálogo que dice, bueno, yo soy el que los liberé. ¿Ven? La teofanía es un encuentro con Dios, pero viene el prólogo, yo soy Yahvé, el preámbulo, y ahora, pero yo soy el Dios que te liberé. Entonces, lo primero es anunciar una imagen de Dios. El primero tuvo experiencia, encuentro con Dios, y no tiene una imagen de Dios. Lo único que recibe es no matarás, no robarás, etc. No fornicarás. Yo no sé cómo explica un catequista. ¿Se explica eso en el catecismo? No fornicará. Bueno, ya hace mucho que sea niña, entonces no sé cómo se explicará, pero bueno, broma, volvemos. Lo que voy a decir es esto. Si no hay una vivencia, teofanía de Dios, si no hay una catequesis realmente de un Dios que atraiga, ¿se acuerdan cuando Jesús dice, yo los llamo amigos? Esa es la clave, ¿no? Yo los llamo amigos. Jamás va a entender los 10 mandamientos. Entonces, pero vuelvo a la estructura literaria de los pactos de Hitita. Un preámbulo, un prólogo histórico,
Después, diapositiva 76, la declaración básica. Esto en la Biblia se le suele llamar la fórmula de alianza. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Una fórmula, una declaración básica, que es esta, ¿no? La fórmula de alianza. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Diapositiva 77. Ahora vienen las estipulaciones particulares. Recién ahora viene el decálogo, los 10 mandamientos. Primero, experiencia de Dios. Segundo, catequesis de Dios. ¿Sí? Tercero, la fórmula de alianza. Somos amigos. Apretamos la mano. Bien. Ahora, en ese contexto de amistad, ese contexto de experiencia, de vivencia, ahora me dicen, pero los amigos tienen condiciones. Los amigos no se mienten, etc. ¿Sí? No se traicionan. ¿Ven? Ahí recién entran los 10 mandamientos. Y ahí se los comprende. ¿Qué se comprende? Que la amistad siempre es exigente. Y entonces yo no puedo chantear al otro. Entonces, en el marco de la amistad se comprenden estos mandamientos. En el aire son solamente prescripciones, todas negativas, por supuesto, no se entiende nada. Sigo, entonces vienen estipulaciones particulares. Después viene el testimonio de los dioses, o sea, esto se hace ante los dioses en el mundo pagano, y la Biblia suele ser ante piedras grandes, etcétera, ¿no? Pero esto se hace delante de los dioses. Diapositiva 79, viene la maldición, la maldición y bendición. Ahora sí viene, si vos vas a misa, te doy un premio. Si no vas a misa, fuiste. Pero ven a dónde está el último, está esto, ¿sí? Y finalmente está, falta, hoy he omitido alguno, no sé, faltaba, al último lo puse después, ¿no? Entonces fíjense ahora diapositiva 80. Ahora les hago la correspondencia con el decálogo del Éxodo, ¿ven? En 21a está la presentación, yo soy Yahvé, presentación del soberano. Después viene la historia de beneficio, yo los he liberado de Egipto. Nosotros hemos leído las plagas, hemos visto lo que son esos 20 capítulos, ¿sí? Hay una experiencia de un Dios liberador, ¿sí? Entonces, después vienen las cláusulas de la alianza, ¿sí? Que ahí estarían los 10 mandamientos. Después viene el depósito en el santuario para recordar el escrito todos los años, ¿ves? La Pascua, había que volver a recordar esto, ¿sí? Después estaban los testigos de la alianza, las maldiciones y bendiciones, el juramento de adhesión a la alianza, y al final hay una conclusión donde dice que comieron, ¿ves? Siempre el marco de la comida, del encuentro, ¿no? El último renglón, fíjense un resumen. La alianza y la amistad es el contexto de los 10 mandamientos. Solo cuando queda claro el primado del amor respecto de la ley, es cuando se comprende. Entonces, el marco es la amistad, yo les llamo amigos, ¿no? El marco. Entonces, ¿cómo está en el Éxodo que lo vimos? Hay una teofanía, hay una experiencia de Dios. Este pibe, ¿algún día se encontró con Dios? No, ni idea. ¿No? En la casa ni van a misa, ni le enseñan a hacer la cruz, nada. Entonces, y cuando ven a un pobre dice, sí, seguro que un borracho. O sea, no tiene ninguna experiencia de Dios. Y así cae al catecismo, ¿no? Y entonces hay una teofanía, una experiencia de Dios. Y hay un marco, este Dios es amor, Dios, yo lo llamo amigo, este Dios quiere ser mi amigo. Dentro de este valor, esto tan bello, lo único gratificante en los humanos es el amor, ¿sí? Lo único que sacia a este ser insaciable es el amor. En ese contexto aparecen los límites del amor. El límite entre libertad y libertinaje. Bueno, ahí aparecen los 10 mandamientos. Fuera de este contexto no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, teofanía, alianza, decálogo.
Ese es el esquema bíblico. Cuando, como hemos ignorado en los últimos 21 siglos, creo, ¿no? Hemos ignorado la Biblia, nunca nos dimos cuenta que en la Biblia está no solo el qué, sino el modo, el cómo. ¿Cómo se enseñan los 10 mandamientos? Bueno, lea la Biblia y va a ver que está claro, ¿no? Bueno, dejemos entonces, ven, entonces voy a volver. Vamos a volver. ¿Qué hora es? Estamos. Che, que ya es la hora. Bueno, voy a emitir muchas cosas. Voy a tratar de decir algo importante. A ver, vamos a la diapositiva 58. Diapositiva 58. Este es un documento muy recomendable, está digitalizado. Se llama Biblia y Moral, Raíces Bíblicas del Comportamiento Cristiano, de la Pontificia Comisión Bíblica, año 2008. ¿Sí? Este es un documentazo. Los documentos de la Pontificia Comisión Bíblica en general son buenos. El que siempre hemos recomendado es la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Ese es realmente una joya, pero este también, ¿sí? Muy recomendable. Bueno, de ahí extraje una frase, casi al comienzo, miren, número 4. Miren la frase. La moral, la práctica, el hacer, ¿no? ¿Sí? La moral, sin ser secundaria, es segunda. Miren ustedes. Es decir, que lo primero y fundamental es la iniciativa de Dios. Para la Biblia, la moral viene después de la experiencia de Dios. ¿Ven? Los 10 mandamientos vienen después de una experiencia de Dios. Entonces, siempre la moral en la Biblia es responsiva, siempre una respuesta. Siempre el primado lo tiene el amor de Dios. Y es en el único marco en que se comprende. Si no, entramos en otro esquema. Bien, con eso redondeo esto de la cuestión. Ahora, perdónenme, pero quiero leer un par de cosas. Acá viene otro cuento muy importante, ¿sí? Diapositiva 60. Moisés fue el autor de los 10 mandamientos. Bueno, la Biblia, obviamente, que atribuye a Moisés, ¿no? A ver, saltemos la diapositiva a la diapositiva 67, ¿sí? ¿Estamos en la diapositiva 67? ¿Qué sentido tiene prohibir desear la casa del prójimo cuando los peregrinos aún no habitaban casa, sino que estaban en tiendas? Es imposible que Moisés, cuando vivía por el desierto, haya puesto esa legislación. No hay que desear la casa del prójimo. No había casa. Estaban huyendo en el desierto en tiendas. Ven que esto se ha escrito mucho después, cuando ya había ciudades y había casas. O sea, después del siglo VIII. Sigo la diapositiva 68. El mandamiento de no dar falso testimonio supone que ya existen tribunales, jueces, procesos legales imposibles durante el desierto, en que no funciona. Diapositiva 69. Y cuando se ordena descansar el sábado, se aclara: no trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu esclavo, ni tu esclava. Pero, ¿cómo podían tener esclavos si todos ellos eran esclavos recién salidos de Egipto? Bueno, ustedes se dan cuenta que jamás pudo haber escrito Moisés el Decálogo, los 10 mandamientos, ni ninguno de los mandamientos que están en el Pentateuco, ninguno de los 613. Y estos son textos muy posteriores que se van a escribir después que Israel perdió la monarquía, perdió palacios, perdió casa, en el exilio se ha escrito. Entonces, esta legislación, obviamente, que el siglo VI, el siglo IV, jamás esto lo pudo haber escrito Moisés. ¿Y cómo lo escribió esto Moisés? Volvemos ahora a este cuento que quiero leerles, diapositiva 60. ¿Lo tienen? Creo que es un buen cuento, una buena idea. Rabí Mendel Torum de Ribanov, allá en 1814, ¿no? ¿Lo tienen? 1814. Sobre la revelación divina concedida al pueblo de Israel a través de Moisés, decía:
¿Qué decía? Retomando las ideas ya expuestas por Maimónides, Maimónides es el gran teólogo judío del medioevo, era el Santo Tomás de Aquino de los judíos. Realmente es el teólogo judío del medioevo, ¿no? Retomando las ideas ya expuestas por Maimónides, sostuvo que Moisés no había recibido 10 mandamientos, sino 2. Guarda. Los 2 primeros. Yo soy tu Señor y tu Dios, y no tendrás otro Dios que yo. Sigo. Sin embargo, como el pueblo que estaba en el desierto, bajo el monte Sinaí, adorando al becerro de oro, por no saber qué destino le esperaba ni a dónde iba, no habría podido entender la potencia de esta voz infinitamente llena de sentido, pero carente de significado específico. O sea, Dios le dio 2 mandamientos a Moisés, pero Moisés dice, con esto no alcanza. Entonces tengo que inventar otros que más específicos. No matará, no robará. ¿Está claro? Tener 2 mandamientos era una cosa en el aire, no servía para conducir un pueblo, para legislar a un pueblo. Entonces el tipo se inventó los otros. Necesito poner otros, ¿sí? Seguimos. Moisés la interpreté transformándola en una voz destinada a la comunidad y dio a su pueblo los otros 8 mandamientos. Seguimos. Rabí Mendel agregaba que en realidad, cuidado con lo que viene, ni siquiera los 2 primeros habían sido oídos por Moisés en su totalidad. Todo lo que el conductor de los judíos liberados de Egipto pudo escuchar fue el comienzo del primer mandamiento. El comienzo, el Aleph, es la primera una letra. En hebreo no existen las vocales, son consonantes, aunque en castellano A es vocal, en hebreo Aleph es una consonante. Pero es la primera letra del alefato hebreo. Entonces dice, ni siquiera escuchó el primer mandamiento, pero escuchó la primera letra. El Aleph con que comienza la palabra hebrea anochi, yo. O sea, él ni siquiera escuchó una palabra completa, yo, sino la primera letra. ¿Sí? Y miren cómo, ahora clara. O sea, no escuchó los 2 mandamientos, escuchó la primera letra. Es decir, una simple consonante, que es el primer movimiento de la laringe. ¿Saben lo que es la laringe, no? Es el primer movimiento de la laringe. Algo así como el espíritu suave en griego, agrega Sholem. A ver, en griego existe el espíritu áspero, fuerte, supongamos acentuar, ese no. Bueno, cayó, ¿ven? Es fortísimo. Ahora existe también lo que se llama un espíritu suave, que casi no se pronuncia, usted casi que no se da cuenta fonéticamente hablando, ¿no? Eso es un espíritu suave. O sea, Moisés lo escuchó. ¡Ah! Escuchó un soplo. Sigo leyendo. Lo que recibió Moisés en el monte Sinaí fue el soplo. Un soplo que su conciencia lo obligaba a traducir en términos humanos, vale decir éticos. A ver, ¿qué recibió Moisés? ¿Una ley? ¿Una letra? No, recibió un espíritu. La palabra, el término palabra, físicamente, ¿qué es? Es viento. En latín se define flatus vocis, viento de la boca. Entonces, materialmente hablando, físicamente hablando, una palabra es viento. ¿Sí? Entonces, la palabra, el alma de la palabra es el espíritu. Sin espíritu no hay palabra. Mirá, ahí está toda la cuestión, ¿no? Entonces Moisés no recibió una palabra, recibió el espíritu. O sea, se inspiró, Dios inspira a Moisés para que él pueda decir la palabra, para que él pueda escribir la ley. No recibió un manual organizacional, bueno, es decir, esto, quedar. No. Recibió su espíritu. Y esto es más grande, ¿no?
Entonces, Moisés es un inspirado que recibe el Espíritu de Dios para imaginar, para inventar, para recrear la palabra que era necesaria para su época. Entonces, esto a mí me parece que es una genialidad, porque esto invita a hacer una lectura espiritual de los 10 mandamientos, en realidad de toda la Biblia. La lectura, no hay otra lectura en la Biblia que no sea la lectura espiritual, porque si es leer palabra, es leer espíritus, ruach, neuma, etcétera, ¿no? Pues entonces ven acá hay una idea brillante, ¿no? ¿En qué sentido Moisés es el autor del Decálogo? Está bien que la tradición lo haya puesto en boca de Moisés, porque Moisés fue el caudillo que liberó al pueblo y fue el gran legislador. Eso es cierto, ¿verdad? Pero entonces por eso le atribuimos la ley, el Pentateuco, las enseñanzas, el Decálogo a Moisés. Pero hoy sabemos que esto es imposible. Y acá da una clave de lectura, ¿sí? Para leerla bien. Miren, se nos fue el tiempo. Miren, saltemos a la diapositiva 83. Ahí les puse ejemplos sobre las leyes de los esclavos. Miren la diapositiva 84. 84. La legislación que está en el Código de la Alianza, o sea, en el Éxodo. Pero después avanza la diapositiva, ni lo vamos a leer. Vamos a la diapositiva 90. La misma legislación sobre esclavos, hay una segunda interpretación que es el Código Deuteronómico. Interesante ver cómo hay una relectura, hay una evolución, hay un crecimiento. Y avancemos la diapositiva y vamos a la diapositiva. ¿Dónde estoy? Que estoy medio perdido. Miren diapositiva 97. Hay 3 códigos. El tercer código es el código de santidad, que está en el Levítico. Entonces en la Biblia, en el Pentateuco, ustedes tienen 3 códigos. El código de la alianza, que es el Éxodo, el código del Deuteronomio, ¿sí? Y el código de santidad que está en el Levítico. Todo eso lo tienen ahí. Entonces, ustedes van a tener 3 legislaciones. En esta obra, esto no puede haber escrito con Moisés jamás, ¿no? Entonces, pero es interesante ver la evolución de la legislación sobre los esclavos. Avancemos, vamos a la diapositiva 105, la ley sobre los préstamos, ¿ven? Está la ley del Éxodo, la ley del Deuteronomio y del Levítico, ¿sí? Acá me voy a detener un minuto, ustedes perdonen que es muy arbitrario lo que voy a hacer. Vamos a la diapositiva 106. El Código de Alianza dice: si prestas dinero a alguno de mi pueblo o a un pobre vecino tuyo, no te portes con él como un usurero exigiéndole intereses. Vamos a la 107 del Código Deuteronómico. No exijas intereses a tu hermano. La clave del Deuteronomio es la fraternidad, ¿no? No exijas intereses a tu hermano, ni por dinero ni por víveres, ni por nada de lo que se suele prestar a interés. Podrás exigírselo al inmigrante, pero no a tu hermano, para que el Señor tu Dios bendiga todas tus empresas en la tierra donde vas a vivir, etc. ¿Ven? Cuando yo era chico, la usura era un pecado. Si vos te decían usurero, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo nace el capitalismo? El capitalismo, miren la frasecita que puse abajo, que está en rosita, si no me equivoco, la muerte del Deuteronomio y el nacimiento del capitalismo. ¿Cómo nace el capitalismo? Con una interpretación sobre este texto que hizo Calvino. ¿Se acuerdan los grandes reformadores? Lutero, Calvino. Lutero es el profeta del movimiento de la Reforma protestante. Calvino es el teólogo, es el Santo Tomás de Aquino de los protestantes. Entonces Calvino hace una relectura muy particular, no la vamos a discutir ahora, hace una relectura de este texto y a partir de ahí ya la usura no es un pecado y se empieza a distinguir entre préstamo, usura, bueno, una historia larga que no
no nos compete. Entonces, el nacimiento del capitalismo está en una lectura bíblica que se hace. Cuando uno estudia Biblia y economía, miren, esta es una clave, ¿no? Les voy a proponer una interpretación. Vamos a la diapositiva 108. El Deuteronomio ha sido rescatado. Lutero defendía mucho la postura del Deuteronomio y Marx, cuando ustedes leen el Capital, se ve atrás mío, ¿ven una bibliotequita chica? ¿Ven que hay 3 libros rojos? 3 libros chiquitos, rojos, ¿los ven? Y al lado hay uno amarillo, no se ve. Bueno, ese es el Capital de Marx. Sí, ahí tiene, esa obra es el Capital de Marx. Bueno, a Marx le interesa mucho, cita mucho a Lutero. Y entonces, miren la relectura. Entonces, Marx no es capitalista, ¿no? Marx está en la línea de Lutero y en la línea del Deuteronomio, ¿no? Yo les quiero... recuerden que Marx es profesor de teología, era un profesor de teología. Sabía más teología que todos nosotros. Entonces, es más, él estuvo a punto de reemplazar al mejor teólogo de la universidad de la época, no recuerdo el nombre, lo tengo por ahí, pero no aceptó la cátedra porque ya cuando él le tocaba reemplazar al mejor teólogo de Alemania, la cátedra la iba a tener, él ya estaba perdiendo la fe, entonces por honestidad intelectual no aceptó la cátedra. Pero es profesor de teología, sabe de Biblia, de teología, mucho más que todos nosotros juntos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Por eso cuando usted lee el Capital, cuando usted lee las obras de Marx, se da cuenta el trasfondo teológico. Marx no hace teología, pero no puede desprenderse de la metáfora teológica. Entonces, yo les voy a leer un texto para que ustedes vean la relectura que está haciendo del tema del préstamo, toda esa historia, ¿no? El texto no es sencillo, pero bueno, ahí vamos a tener experiencia. En la forma del capital que devenga interés, ahí está, ¿no? El interés. El capital aparece como la fuente autocreadora y misteriosa. Es un dios, una divinidad, un ídolo. El capital aparece como la fuente autocreadora y misteriosa. El interés aparece como el verdadero fruto del capital. Aquí queda consumada la figura fetichista, el ídolo del capital. Es la idolatría del mercado, la idolatría del capital, es una fórmula de Marx. La Iglesia lo usa mucho, eso de la idolatría del mercado, ¿sí? Está en Popular Progreso, Pablo VI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, todos lo usan, pero una frase de Marx, ¿no? Entonces, fíjense, aquí, entonces, el interés aparece como verdadero fruto del capital. Aquí queda consumada la figura fetichista, pongan idolatría, del capital y la idea del fetiche capitalismo. Esta increscencia, un comentario. En ningún diccionario encontré la palabra increscencia. Quien alguna vez la encuentre me lo manda por mail. Lo he buscado por todos lados. Entiendo qué quiere decir, algo que va creciendo, pero no lo he buscado en internet. Yo tengo varios diccionarios y no lo encontré. Así que bueno, pero dejemos esto. Esta increscencia del interés en el capital dinetario, como dentro de una cosa, aquí está adentro, ¿no? Es lo que tanto trabajo le da a Lutero, que es su amigo, en su ingenuo alboroto contra la usura. Es el Moloch. Moloch es el dios ídolo que mata, el dios del dinero, ¿no? El mamón. Bueno, fíjense cómo acá hay una lectura teológica que hace Marx del problema de la usura, ¿no? Bueno, es una curiosidad que son cosas que a mí me agradan, pero no tenemos por qué, olvidémosla. En lo último, para algunos puede ser útil, como la diapositiva 119. Con esto termino, disculpen la cosa. Hasta acá no entendemos, ¿no? Bueno, fíjense, yo he sido cura en Ituzaingó, un lugar, en Guiñazú, en un lugar que es muy, muy pobre, sobre todo cuando yo estuve hace como 25 años ahí, casi todo era villa, casi todo, salvo la ruta. Entonces, bueno, hacíamos un catequesis
familiar. Y la idea es que es muy grande, era Guiñazú y Juárez Selman. Entonces, para que la gente no podía venir hasta el templo, entonces en casa de familia hacíamos la catequesis familiar, ¿sí? Bien. Entonces, un día una mamá se va a confesar, me dice, padre, yo no me siento cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús dice que hay que amar al enemigo, ahí lo tiene el texto, que hay que amar al enemigo, y dice, yo no puedo amar al enemigo. Allí en donde hacen la catequesis en el barrio, yo mando a mi nena de 10 años, y el dueño de casa la manoseó. Entonces yo ese tipo lo odeo, así me decía ella, lo odeo. Yo ese tipo no lo puedo querer, no puedo ser amigo de él. Cuando él va por ahí yo me cruzo al frente para no tirarle una pedrada. Entonces, Jesús dice que amen al enemigo. Y eso es muy exigente para mí. ¿Sí? Bien. Esto les ha pasado a ustedes seguramente, ¿sí? Algo parecido, ¿no? Fíjense que Freud, el texto que más critica del Evangelio es el amor al enemigo. Freud le parece una estupidez, y tiene razón. Mira el título que yo puse. Jesús sabía mucho de teología, pero de psicología no tenía ni idea. Vos no podés romper la psiquis humana. Vos para ser cristiano no podés destruir la psiquis humana. Se ama lo amable, no lo odiable, ¿está claro? Exigirle al hombre, lo pones en una... Tiene que ser como Dios. Cuando seas como Dios vas a poder amar al enemigo. Entonces uno se da cuenta que tú es un disparate. Y en esto tiene razón Freud, esto es un disparate. Bien, pero hago un paréntesis, perdón, la complico más. Hasta acá estamos, la complico. Todas las enseñanzas de Jesús, todas, ya las enseñó algún gran pensador. ¿Hoy han ido a misa? Por Facebook, por lo menos. Facebook, vayan a misa por Facebook. Bueno, hoy han leído Mateo 7:12, que dice que toda la ley de los profetas es en que hagan al otro lo que quieren que le hagan a uno mismo. Bueno, eso está en Tobías, está en el Eclesiástico, en la carta de Aristea, está en el Talmud. Todo el mundo dijo eso. Cuidado, que eso en Mateo es un texto clave, ahí cierra el Sermón de la Montaña. Pero, a ver, no hay ninguna frase que haya dicho Jesús que ya no la haya dicho Platón o el que fuera. ¿Sí? Y Jesús no nos enseñó ninguna novedad. La novedad de Jesús es la novedad. Salvo hay una palabra que todavía no se ha encontrado. Y es esta. La única frase que los estudiosos, perdón un segundo. John Mayer está escribiendo un tratado sobre Jesús histórico y ya van como 7 volúmenes, yo tengo la suerte de tenerlos todos. Muchos de estos volúmenes están digitalizados, este también, y este se lo dedica a la enseñanza moral de Jesús. Este es el tomo 2.1, entonces, no, es el tomo 3, alcé mal. Es sobre la moral de Jesús, ¿no? Bueno. Este hombre, que hoy en día se considera uno de los mejores biblistas del mundo, ha demostrado que todas las enseñanzas de Jesús ya las enseñó a alguien, Platón, que se le ocurra, ¿sí? Ahora él dice, la única enseñanza que no hemos encontrado por ahora en ningún lado es esta. O sea que podemos decir que esta es la enseñanza más original de Jesús. Si usted quiere saber quién era Jesús, esta es la frase que tiene que conocer. Porque esto parece que es lo más original, ¿no? Bien, entonces, pero el disparate, nosotros sabemos, a ver, ¿se puede mandar amor? No, el amor es un acto espontáneo, es un disparate, es decir, les doy un mandamiento nuevo, es un disparate, no sé cómo explican los padres en las homilías, es un disparate, si les doy un mandamiento nuevo, ámense, nadie puede mandarte a amar, yo no sé, un disparate eso. Bueno, pero volvamos acá, entonces, no nos distraigamos con muchas cosas, el amor al enemigo. Entonces, ya dijimos, esta señora me dice que, padre, yo no puedo ser cristiana, el cristianismo no es una palabra humanista, es
es una palabra antihumanista porque me exige cosas que los seres humanos no alcanzamos. Hay que ser dioses, ¿no? Bueno, entonces acá vamos a aclarar entonces. Diapositiva 120. Un poco de griego ayuda. Todo el Nuevo Testamento sí es escrito en griego. No hay que estudiar griego, pero hay que conocer algo y un vocabulario. A veces le ayuda. Bien, la enseñanza de Jesús, amen al enemigo. Ahora, la palabra amor en griego se dice de 4 formas diversas. Las 4 formas dicen amor, pero hay una sutileza. Una es eros, de ahí viene la erótica, el erotismo, es la atracción física, sexual, genital de varón y mujer, ¿sí? Bien. También puede ser de varón, varón y mujer, mujer, pero bueno, vamos a lo clásico. Digamos, la erótica es la atracción física, sexual, genital, varón, mujer, ¿sí? Ahora, después está estergo, el amor al interior de la familia, padres, hijos, hermanos, ¿sí? Ahí no hay una relación erótica, el vínculo de ese grupo es el amor, eso se llama estergo. Después está filos, esta es más conocida, y viene amistad, filosofía, el amor, el amigo de la sabiduría. La amistad tampoco incluye la sexualidad, la genitalidad, ¿no? Es el encuentro de 2 personas, ¿no? Filos. Entonces, y después está agapao, que significa también amor. Las 4 palabras en griego significan amor. La pregunta es cuál usó Jesús en Mateo, también tiene paralelo en Lucas. Me adelanto, es agapao. Entonces ahora vamos a algunos detalles. Fíjense, las 4 palabras significan amor. Ahora, las 3 primeras estaban muy en uso en tiempo de Jesús. La 4ª casi que no se usaba. Entonces el cristianismo tuvo que recoger una palabra marginal que estaba en desuso. El cristianismo le tocó recrear palabras. La palabra persona no significaba, o sea, el cristianismo, como tiene experiencia nueva, es el hombre nuevo, tiene una gramática nueva. Entonces el cristianismo tuvo que reinventar las palabras. Entonces la palabra ágape estaba en desuso. Entonces esa palabra la resignificó. Porque para los griegos Dios era eros, o sea que el amor era un Dios. No, el cristianismo que es una cosa distinta. Entonces busca una palabra que esté en desuso culturalmente. Nadie la usa y el cristianismo la pone en el centro. Dios es amor. Zeos agapao. Dios es ágape. Dios es amor. Viene el corazón de la teología cristiana, está agapao. Entonces, bueno, ahora, entonces cuando Jesús dice, yo les mando, ámense los unos a los otros, la palabra es agapao, ¿no? No es ero, no es estergo, no es filo, ¿no? Bueno, entonces, ahora fíjense la diferencia. Las 3 primeras están en el ámbito de lo afectivo. El novio y la novia tienen una relación sexual en el ámbito de lo afectivo. No, los novios no tienen relaciones sexuales, ya los casados, ¿no? Entonces, en cambio, en la familia hay una relación, el vínculo de amistad es el amor, es afectivo, la relación padres e hijos y hermanos es afectiva. La amistad, obviamente, que es un amor que se comprende en el ámbito de lo afectivo. En cambio, agapao, que su mejor traducción es solidaridad, no es afectiva, es efectiva. Es distinto, ¿no es? Acá no se juega la afectividad. Voy a poner un ejemplo de esta semana. Nosotros tenemos 2 borrachines que, acá está María, hay otra acá de la parroquia, que suelen dormir bajo el atrio del templo. Bueno, esta semana hizo unos friazones con la nieve y uno casi se muere. Entonces lo metemos a estos 2 borrachines, los vamos a meter dentro de la parroquia en un lugar y ahí se les da una sopa y que se bañen y que duerman, por lo menos, ¿sí? Bueno, entonces, y uno casi nos murió. Ahora, son hediondo. Una vez en una Semana Santa, que estaba confesando, uno vino y me abrazó. Seguro que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ¿no? Entonces, un tipo hediondo, sucio, feo,
tramposo, nos afanó muchas cosas, ¿no? Entonces, yo no soy amigo de ese. Este tipo casi se nos muere, lo metimos. Entonces yo no puedo ser amigo de ese tipo, no voy nunca al cine con ese tipo. ¿No? Ahora, ¿qué me pide Jesús? Que sea solidario. No que entable una relación afectiva. No, pero que sea una relación efectiva. El tipo está en la mala y bueno, yo le doy un vaso de agua. O sea, lo de Jesús está diciendo esto. Ante tu enemigo, no te hagas amigo, porque es una estupidez, ya lo enseñó Freud. Pero por lo menos sé solidario. O sea, cuando el tipo esté en la mala, no lo patees. Esté en la mano, dale un vaso de agua. No es que te tengan que quererlo, es un disparate eso. De las psicologías modernas, postmodernas. No, eso es un disparate. Yo este tipo, entonces vuelvo, estos borrachines son sucios, hediondos. Jamás voy a ir al cine con este tipo. Ahora debo ser solidario. Entonces lo recojo, y después que el guaso siga andando. ¿Está claro? Entonces Jesús usó agapao. Sean solidarios con el enemigo. Acá se ve la sensatez de Jesús. Jesús no te va a pedir algo que rompa la psique humana. El cristianismo no es antihumanista, es una palabra humanista. Entonces es un cristianismo posible. Este cristianismo sí se puede vivir porque yo sí puedo ser solidario con mi enemigo. No hay que pedirle a esa señora, bueno, perdonalo, hacete amigo. No. Ese un chanta que te manoseó a tu hija, pum, y si estás caliente, tienes razón en tener bronca. Ahora, cuando ese tipo caiga en la desgracia, vos tenés que ser más que, ¿no? Entonces, bueno, podés perder la dignidad y tiene que aflorar lo mejor de la persona, que es la solidaridad. Bueno, Dios es ágape. ¿Por qué es un mandamiento? Les doy un mandamiento porque es agapao. No hay un mandamiento, no le dice, yo les doy un mandamiento, sean amigos unos los otros. No, la amistad no se puede mandar. Ahora, el agapao se debe mandar, porque no nos surge naturalmente el ser solidario. Yo les doy un mandamiento, y ahí está en griego, ágape. Ámense los unos a los otros. Si fuera el ser amigo, no hay mandamiento, ¿te das cuenta? No. El mandamiento es porque es algo que a mí me desborda, es algo que yo no lo haría naturalmente. Entonces me dice, yo le doy mandamientos, sean solidarios. Ahí se entiende, ¿sí? Bueno, medio largo, voy terminando. Miren, diapositiva 121. Está con minúscula, la Biblia de la justicia. No la justicia en la Biblia. Dice el manual sobre la justicia. Miren, para Grecia, justicia es dar a cada uno lo que merece. Yo trabajé 5, merezco 5, trabajé 10, merezco 10. ¿Se acuerdan la parábola de los que trabajaban a diversas horas allá en Mateo 20? Bueno, justicia es dar a cada uno lo que merecen. El liberalismo, Montesquieu para adelante, puso otro acento. Justicia es dar a cada uno lo suyo. Esto es mío. Te deme porque esto es mío. En Roma, salto a la Biblia, en Roma dijimos que lo que interesa es el inocente o el culpable. A la Biblia le interesa la víctima. Y ahora, la Biblia, concretamente, justicia es dar a cada uno lo que necesita. Yo no le doy abrigo al borrachín porque lo merezca. Le doy abrigo porque lo necesita. Allí donde hay una necesidad, hay un derecho. Esto es el ABC de la catequesis cristiana, ¿no? Entonces, no, yo no le doy alojamiento a este borrachín porque lo merezca, ni porque sea de él. No. Es porque lo necesita, ¿no? Entonces, bien, la última frase, la última diapositiva, es de Max Weber. El padre de la antropología, de la sociología moderna es Durkheim, pero en realidad el verdadero padre de la sociología es Max Weber. En realidad este es el verdadero padre, el que más desarrolló la sociología moderna y el que tiene mucho más vigencia, ¿sí? Todo el mundo se referencia con Max Weber. Bien. Max Weber es un hombre burgués, un hombre más bien conservador, ¿sí?
poco creyente, la protestante creo era poco creyente, ¿no? Entonces, de la Biblia hizo una lectura no subjetiva, no positiva, sino más bien crítica y objetiva. Y miren qué vio el gran sociólogo que es Max Weber. Dice así, la Biblia, agregó el verbo, tiene esa maldita manía de ponerse del lado de las víctimas. Esta es una clave de lectura de la Biblia, ¿no? La Biblia el tema es la justicia, pero tiene esa maldita manía de ponerse del lado de las víctimas, ¿no? Eso es más claro. Bueno, disculpen como si hizo largo, salvo si hubiera una sola pregunta importantísima, nos quedamos minutos y vamos despidiendo. Yo tengo una respuesta más que una pregunta. Adelante, Gustavo. Digo para su tranquilidad, las explicaciones de los curas que yo escuché sobre el tema van en el sentido que usted dice. Básicamente, y en la lengua mía, no hay que confundir el amor de Jesús con cariño. Esas son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, hay muchas formas de amar. Darle el atrio para que duerma, darle una sopa, orar por esa persona, no patearla en el piso, o sea que en eso me quedo tranquilo. Y una preguntita pequeña, ¿qué es caritas acá? ¿Es latín caritas? Claro, latín es caritas, y fíjense, caritas viene de lo caro, ¿no? Lo caro, o sea, algo que es caro, algo que es valioso. Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la caridad, pone ese detalle etimológico. Caro es algo altamente estimable, es algo caro, no es algo barato. ¿Está claro? Entonces, es apreciar. Solo que yo aprecio lo que el mundo desprecia, esa es la caridad, ¿no? Pero está en esa línea, lo valioso, lo importante, ¿no? Pero sí, caritas es una traducción al latín de agapao. Pero bien. Pero agapao, por eso el latín dice Deus es caritas, ¿sí? Ubi es caritas ibi Deus, cantábamos cuando éramos niños en la comunión. Entonces, no, del agapao del griego pasa al latín caritas, al castellano caridad, ¿no? Pero en griego tiene el acento de lo solidario, de lo efectivo, para distinguirlo de lo afectivo. Fíjense un detalle, ¿cuál es la experiencia que tiene Jesús de Dios? ¿Cómo es la cabeza de Jesús? ¿Qué tiene Jesús en la cabeza? Miren, la experiencia de Dios que tiene Jesús, ¿cómo resumámosla? Es Abba, el Padre, que es lo afectivo, y Rey, esto es efectivo. Lo afectivo, Dios puede ser mi padre, me quiere un montón, pero no tiene fuerza para sacarme un pozo. Ahora, que mi padre, que Dios sea Rey, tal vez no sea muy cariñoso, porque me puede sacar de un pozo. ¿Ven qué normal que Jesús? Él tiene la experiencia del Dios de Jesús, es un Dios que es Abba y Rey. Fíjense que el credo, ¿cómo comienza el credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Es el Shaddai del Antiguo Testamento, ¿ven? Entonces, solo que antepone la paternidad. Pero van juntos. Entonces, Jesús, ¿qué experiencia de Dios tiene? Era del tipo, no es un abuelo bonachón que regala caramelos solamente, tampoco es un padre que te agarra a los latigazos cuando te chupina en la escuela, no. Entonces, ven, Jesús tiene una experiencia muy normal, pues era un tipo muy normal Jesús. La experiencia en este sentido es muy, muy buena, ¿no? Lo último que digo sobre el Padre, si no lo dije ya, pero es muy importante. Cuando en la catequesis les enseñamos a los chicos que Dios es Padre, ¿qué entiende el pibe o la mamá si es catequesis familiar? Bueno, Dios es bueno, que onda, ¿no es así? Tienen esos padres hippies que te tutean, ¿no? Que onda el guaso, dice yo quiero ser tu amigo. Vieron que el padre moderno es eso. Bueno, pero el problema es que cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, estamos en el siglo I en el Mediterráneo. ¿Qué significaba padre en el siglo I? Claro,
Yo leo el Evangelio como si se hubiera escrito García Márquez hace 15 años. No, el Evangelio se escribió hace 2000 años. Eso es lo que siempre me olvido. Yo interpreto, yo leo el Padre Nuestro, ay, esta está clara, Padre. Dios es bondad, está demasiado clara. Claro, porque vos crees que el Evangelio se escribió hace 20 años. Entonces, ¿qué es Padre en tiempo de Jesús? Miren que él pone en el centro al Padre, ¿no? ¿Qué es Padre? Entonces, el Padre tiene 3 características. En primer lugar, al Padre se lo obedece. Miren. En primer lugar, al Padre se lo obedece. O sea, que usted tiene que empezar por obedecer a Dios. Segundo, se lo imita. Miren que el mandamiento de amar al enemigo, ¿cuál es el fundamento? Porque así es el Padre de ustedes que hace salir el sol sobre buenos y malos. O sea que la razón del amor al enemigo es una motivación teológica. Usted imita al Padre. Por eso usted ama al enemigo. Porque usted lo imita al Padre. ¿Ven? No es corazonada, no es onda, ¿sí? No es que todos somos medio hippies. No, hermanito. Usted está imitando, no le sale a usted, ¿sí? Amar al enemigo. No es una corazonada, ¿no? No, es porque usted está imitando, está haciendo algo que a usted no se le ocurrió. Así como el Padre hace salir el sol sobre bueno y malo. Ese es el fundamento teológico del amor al enemigo. Entonces, en primer lugar, se lo obedece. En segundo, se lo imita. En tercer lugar, aparece lo afectivo. Ciertamente que San José habrá sido cariñoso con Jesús, no hay por qué negarlo, no. Solo que está en tercer lugar. Entonces, cuando nosotros en la misa, vieron, a las curas les gusta la misa el domingo a las 11 de la mañana, están todos los niños que te decimos, matrimonios jóvenes, decimos que Jesús es papá, y que claro, una onda linda, pero no tiene nada que ver con el Evangelio. O sea, cuando yo leo el Evangelio, en primer lugar tengo que ver qué dice el Evangelio. Después yo le pongo toda la onda ya, más naif, o qué sé yo, la que se les ocurra, ¿sí? Bueno, y Abba, y la traducción de Abba. Bueno, Abba, Abraham es pueblo, Abraham es padre de naciones, ¿sí? Entonces, Abba es padre. Solo que hay un detalle muy importante. La palabra Abba es del mundo familiar, supone mucha cercanía. El judío, no hay ningún libro racional en el judaísmo donde salga la palabra Abba, porque a Dios no se lo tutea, a Dios se lo trata de usted, más no se pronuncia el nombre. Entonces, el judío tiene conciencia, se llama, ¿qué es la experiencia religiosa? Conciencia del totalmente otro. Dios es el totalmente otro. No es un guaso de la esquina con el que voy a tomar un café. No, Dios es trascendente. Me saco la sandalia, me postro, agacho la cabeza. O sea, en el judaísmo Dios es el totalmente otro, el innombrable, ¿no? Entonces, ¿qué es uno de los datos extraordinarios de Jesús? Que usa un término que es de tutear. No creo que sea la mariconada de papi, pero es un papá cercano. Es el papá que el hijo la expresión que el hijo le dice a un padre cercano. Che, papá, necesito esto. Bueno, esto es extraordinario, ¿no? Uno de los textos para hablar de la conciencia filial de Jesús nunca dijo yo soy el Hijo de Dios. Entonces, uno de los textos para hablar de la conciencia trascendente o filial de Jesús, el término Abba. Fíjense que no sale nunca en el Evangelio, salvo una vez en Marcos en Getsemaní. Una vez en el Evangelio. Antes había salido 2 veces Pablo en Gálatas y en Romanos. Ven que es una palabra que no usó nunca el cristianismo. Cuidado. ¿Por qué? Y vieron que se traduce. Abba, es decir, padre. ¿Por qué se traduce? Porque debería decir padre y ya está. No dice Abba, que quiere decir padre. Porque la iglesia primitiva tuvo la
percepción de que esta era palabra santa, esta era la palabra de Jesús, que detrás de esto estaba toda la experiencia de Jesús. O sea, el misterio de Jesús está en esa palabra. O sea, Jesús se sintió hijo de un modo singular, de un modo particular, de un modo único, ¿sí? Entonces, la relación de Jesús con Dios no está mediada por el templo, no está mediada por la ley, ¿sí? Hay una relación de demasiada cercanía, por eso Jesús no necesita templo ni ley. Bueno, por eso esta es la palabra, ¿no? Miren, los mayores, cuando iban a misa, recordarán cómo introducía el sacerdote el Padre Nuestro. Decía más o menos así: nosotros que nos atrevemos a llamarlo Padre, rezamos Padre Nuestro. ¿Te acuerdas de eso? No, sí. O sea, el cristiano era un audaz. Era un guaso que se animaba a decir lo que nadie puede decir, que Dios es Padre. La cercanía, ¿te das cuenta? Por eso, fíjense, el Padre Nuestro nos reubica, nos dice cuál es nuestro lugar. Por eso, nosotros que nos atrevemos, tenemos la audacia, somos los atrevidos que vamos a llamar a Dios Abba, Padre. Bueno, es una cosa extraordinaria que tiene el cristianismo, ¿no? Bueno, lo que vos decías recién hace todo, de que hablabas del amor, las diferencias del griego es lo que está en Juan 21:15. Cuando Jesús dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo, eso se pierde en la traducción. ¿Y Pedro qué Pedro, dice? ¿tú me filo? Sí, Señor, yo te agapao. Ajá, ¿ves lo que dice Santiago? Cuando Jesús 3 veces le pregunta, ¿me amas? En griego es ágape. Pero Pedro responde, filo, tú sabes que te quiere. Las buenas traducciones deben decir, ¿me amas? Y Pedro debe responder, tú sabes que te quiero. ¿Por qué? Porque ¿ven? Están en dos. Jesús está buscando el pastor de la iglesia, ¿ven? Entonces está buscando otras cosas. Y Pedro está en un mundo más afectivo, individual, cree que Jesús es un psicólogo, está preocupado por el bajón. No. Entonces por eso es muy importante, es un ejemplo famoso, ¿sí? Del agapao y del filo. Ratzinger lo dice eso, creo que en Dios es amor, un libro de eso lo dice. Seguro, a ver, esto es un clásico. El que profundizaba esto es Joaquín Jeremías, probablemente el más grande biblista protestante del Nuevo Testamento. Escribió un libro que se llama Abba. Creo que está digitalizado. Es una joya. Casi que lo dijo todo. Abba, ¿no? Es un lujo de Joaquín Jeremías. Y si vos te fijas, Ratzinger seguramente que lo cita. Todo el mundo ha pasado por Joaquín Jeremías. Bueno, la semana que viene será la última con el tema del becerro de oro. En julio no tenemos clase, en agosto retomaremos con el Levítico y después con el libro Números y después con el Deuteronomio, ¿no? Bueno, que tengan una buena semana. Padre, ¿le puedo decir una preguntita? ¿O quédese conmigo sola? ¿Cómo? En época de pandemia, un catequista, para dar experiencia de Dios y ser responsable y respetando todo lo que usted dijo, yo me voy. ¡Dejo mi chico! No entendí, perdón. A ver si alguien me entendió. Yo estoy dando catequesis en este momento y en época de pandemia. Y estuve trabajando los 10 mandamientos con los chicos. Ah, muy bien, muy bien. Le escucho mucho a usted y lo respeto mucho y lo sigo. Pero si yo le obedezco a rajatabla, los dejo a mis chicos, me voy de la catequesis, que los prepare otro. Pero entiendo por qué. Porque no logro una experiencia. De Dios. Es que cuesta mucho la experiencia de Dios en pandemia y en virtualidad. Bueno, pero es que eso es lo que tiene que hacer, anunciar el evangelio, no otra cosa. No una proyección de mis carencias. ¿No? La palabra de que la catequesis dice, no es mía, ¿no? Por eso soy un catequista, soy un enviado. Yo no tengo que contarles mis experiencias, que pueden ser buenas o malas. No debo proyectar en el pibe mis carencias. No, yo tengo que anunciar el evangelio. Y el evangelio me dice que Dios es amor.
Y yo no sé qué palabra mejor se puede decir, que Dios nos ha llamado amigos, no sé qué palabra mejor se puede decir en tiempos de pandemia. Lo que hay que revisar qué entendemos por catequesis y cuáles son los núcleos. Y lo bueno de la Biblia es que la Biblia, además de traer buenos contenidos, es una catequesis. El gran manual de catequesis que debieran usar los catequistas para organizar sus reuniones es la Biblia. Entonces, la Biblia es contenido y forma, método de la revelación, ¿no? En la Biblia encuentro el contenido y el modo, la forma de la revelación. Pero bueno. Juan Manuel, espera, lo que acaba de decir la compañera. No sé si era el palo, de dónde, no sé. Pero dale. No, estoy a diablo. Lo que acaba de decir la compañera es justo para que te diga esto. Hasta que vino la pandemia, hasta que vino el virus, amados los unos a los otros. Sí. Los que fabricaron el virus odian a Jesús. Entonces lo mandaron al virus, mandaron la pandemia, mandaron para que nos desunamos todos y nadie enseñe nada. Ese es el fin de la cuestión. Bien. Si ustedes lo quieren hacer, si mi criterio es aceptado, lo aceptan. Y si no, es cuestión de cada uno. Claro, lo que pasa es que antes de la pandemia, el mandamiento es ámense los unos sobre los otros. No hay una relación de igualdad, sino de sometimiento. La pandemia desnuda la crueldad del capitalismo, etcétera, etcétera, de los egoísmos humanos. Pone en evidencia esto que somos, ¿no? No, antes era ámense los unos sobre los otros. Ojalá que aprendamos después de la pandemia que el tema era amarse los unos a los otros, ¿no? Pero sea, miren, se me ocurren muchos chistes, pero no corresponden a un clérigo, así que cortémosla acá, porque si no voy a hacer un papelón, ¿no? Entonces, bueno, que tengan una buena semana y nos veremos con la última, con el tema del Becerro de Oro, ¿eh? Nos vemos hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego, Juan Manuel.